El tema de hoy es DX. Más o menos, ¿alguno de ustedes sabe de qué se trata sobre lo que los radioaficionados entendemos por DX? Contacto a larga distancia. Sí, en genérico sí. En genérico sí. Pero en realidad Contacto medio imposible. sí, es un concepto un poco más amplio que nosotros elaboramos. Que no lo elaboramos nosotros, lo que los radioaficionados en general entendemos por DX. Ahora lo vamos a desglosar. Bueno, DX. DX es originalmente la abreviatura telegráfica usada para designar distancia. El uso de distancia, larga distancia. Su origen es, pues, tan lejano casi como la radio misma, y en cuanto a su etimología existen varias interpretaciones. Pero probablemente la más acertada sea que es muy simple. Como abreviatura solo tenía ese sentido de abreviar, y por telegráfica se cogió por sonoridad. ¿Ah? En telegrafía. Les expliqué que las abreviaturas telegráficas, los que hacemos telegrafía, no las interpretamos como letras, sino identificamos como un conjunto. Cuando uno escucha da, di, di, da, ya no escuchó la D y la DX, sino escuchó el DX, ¿no? Ese es el sentido de las abreviaturas. Pierden el concepto de letra por letra. Bueno, ¿qué entendemos por DX? Dependiendo del ámbito puede entenderse DX de distintas maneras. Como radioaficionados, comprendemos el término no solo como sinónimo de distancia, como significa la abreviatura, sino que por extensión se entiende como la operación de estaciones raras, lejanas, exóticas o de difícil escucha o consecución. ¿Qué es un comunicado DX entonces? Los criterios que para que un contacto entre en la categoría de X varía en función de la banda de frecuencias. En onda media y corta, o sea, desde la banda de 180 hasta la banda de 10 metros, se refiere a estaciones muy alejadas de la propia ubicación, fuera del propio continente, o entidades con actividad radial muy limitada. Ejemplo, las operaciones de islas de jurisdicción nacional del Océano Atlántico o Río de la Plata constituyen un DX para cualquier radioaficionado uruguayo. Y acá vemos una colección de tarjetas QSL que van desde la isla Timoteo Domínguez, pasando por Lobos, por Gorriti, y aficionados uruguayos y no uruguayos, Daniel. Por supuesto. Pero yo me refiero, viste, que para nosotros como uruguayos, cualquiera de estos es un DX. Y de repente uno que vive en Colonia, ahí está enfrente a Timoteo Domínguez, o alguien vive en Maldonado, está enfrente a Gorriti, y todos nosotros de Montevideo y Canelones estamos cerca de Flores, ¿no? Ese criterio entonces de distancia no es únicamente válido. ¿Se entiende este concepto, no? Bueno, pero en VHF, por ejemplo, y en segmentos superiores se considera así a las estaciones ubicadas a distancia a partir de los 300 kilómetros. En este caso sí. Si yo hablo de VHF, cuando uno habla el concepto de DX es de distancia, pero una distancia no mucha distancia, sino a partir de 300 kilómetros, ¿no? Fíjense ahí, hay unas QSLs, hay unas QSLs de República Dominicana hechas en la banda de 6 metros, ¿no? VHF, distancia superior a 300 kilómetros, eso es DX. Incluso el concepto de propagación en ese caso, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con propagación transecuatorial, un circuito de propagación transecuatorial. O sea, en HF y en onda media entendemos el concepto no solamente de distancia, sino el concepto de exótico, de raro del comunicado. Mientras que sí, en el caso de un comunicado que se haga en VHF o HF o demás, se entiende que es para cuando pasa los 300 kilómetros. Bueno, entonces, ¿qué es un llamado CQDX? Cuando alguien llama CQDX está procurando que constante estaciones que cumplan el criterio de distantes. Ahí sí, yo cuando llamo CQDX no quiero es decir, no necesariamente que estoy buscando que me llame un radioaficionado de la vuelta a casa, ¿no? Un llamado CX puede hacerse en forma genérica o bien dirigido o localizado.
En este el caso se puede aclarar durante el llamado que uno desea trabajar estaciones de un área o región determinada. Por ejemplo, CQ de X Asia, ¿ah? Ahí estoy haciendo de que mi llamado se limite, las estaciones que me conteste se limitan al continente asiático. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿quién contesta un llamado de X? Sí, ahí está la diferencia. Es de entender que lo harán estaciones que cumplan con el criterio de estar a gran distancia o que se circunscriban al área o región a la que se dirige el llamado en forma localizada. Si yo llamo CQ Asia, me van a contestar estaciones asiáticas. Ahora, puede que esa regla no se cumpla. Entonces, no obstante, pueden acudir otro tipo de operadores que no cumplan estrictamente con esas pautas. Y entonces, ¿qué hacemos? Sí, hay que ser amable. Más de uno en determinado momento ha necesitado una entidad nueva, un radio país nuevo, y ha contestado un llamado, no necesariamente aunque estuviera dirigido hacia el área. Y a veces los radioaficionados son muy mal educados y dicen, no, you are not from Asia, y lo dejan colgado. Eso no debería hacerse, ¿no? Primero porque no todos los que contestan saben estos criterios que estamos diciendo ahora. Y segundo, que también uno puede necesitar esa estación, incluso capaz que el radioaficionado que estuvo llamando DX Asia en determinado momento también puede llegar a necesitar estar en las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué se hace en una circunstancia? Uno le contesta y sigue adelante. Nadie se debería enojar por una cosa de esa. Bueno, los radioaficionados que practican DX en general persiguen trabajar y confirmar la mayor cantidad de las llamadas entidades de X. Constituye países independientes, territorios autónomos, regiones aisladas, zonas extraterritoriales, islas, enclaves o exclaves, entre otros. También los llamamos como radiopaíses. Es más, se conoce más como radiopaíses. Y se seleccionan por criterios geográficos y políticos que han sido elaborados por la American Radio Relay Legal, que es la Asociación de Radioclubes de Estados Unidos, en especial para su certificado, el DXCC, o el DXCC, que se llama DX Century Club. La manera que se obtiene este certificado, no sé si lo hice más adelante, es empezando a acumular confirmaciones de 100 de estas entidades de X. ¿Se entiende lo que es, no? El criterio que utilizamos nosotros como país, como radioaficionado, no solamente el criterio de un país como Estado o reconocido, sino que se extiende a ese tipo de entidades, o sea, países independientes, propiamente dicho, territorios autónomos. Un territorio autónomo, por ejemplo, les puede dar Rusia. Rusia son dos radiopaíses, en realidad son 3 radiopaíses, pero tiene dos grandes áreas, que es Rusia asiática y Rusia europea. Valen como entidades distintas, porque tienen regímenes de territorio autónomo. También regiones aisladas, por ejemplo, de la misma Rusia está Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave que está separado del territorio ruso, y están los países balcánicos en el medio. Zonas extraterritoriales, como decía. Islas, una entidad, por ejemplo, a ver, les puedo dar la isla de Navassa, o varias islas del Caribe, pero Isla de Navassa, que es una isla que pertenece a Estados Unidos, y como está alejado del territorio de Estados Unidos, se considera un radiopaís. No sé, Clipperton, un montón de islas. Y enclaves y exclaves también, y otro tipo de entidades. Si ustedes ven acá en el manual de estudio, en una parte de referencia, van a ver a partir de la página 53, está acá, no sé si se ve, está dice tablas, lista de entidades de XCC, y están las 300, creo que son 350 y pico, entidades de X. Ustedes saben que países no son más de 200 y pico, ¿no? Que tiene, bueno, que se consideran como radiopaíses. Por ejemplo, yo veo acá está Ecuador y separado como radiopaíses están las Galápagos. Por ejemplo, de Chile está Chile y está las islas de Pascua o Rapa Nui, como se llaman ahora, etcétera, 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 ¿no?
¿Se entiende este concepto? Sí. Bueno. PyLabs. Ya empezamos a tener algún concepto ya de DX. Entendido esto que es básico, el concepto de X, el concepto de radio país o entidad de X, vamos a hablar sobre lo que es un PyLabs. ¿Ustedes saben qué es un PyLab o apilada? ¿Un qué? Un Yo PyLab. sé. ¿Sí? ¿Escuchaste algún PyLab, no? Sí, alguna vez sí. Alguna vez sí. Sobre todo en los concursos. Sí, sí. O que aparece alguna entidad rara, hablando justamente, ¿no? De lo que es entidad, ¿no? Ponele Navasa, me acuerdo cuando apareció Navasa, que había sido durante mucho tiempo no activada, había terribles PyLabs, ¿no? Y bueno, vamos a explicar de qué se trata esto. Bueno, un PyLab, o PyLab, sin la rayita, en castellano le decimos apilada, es la convergencia en un sector de una banda de numerosas estaciones intentando comunicar al mismo tiempo con otra que por motivos diferentes, o sea, concursos, como dijo Aldo, expediciones de X, etcétera, resulta especialmente atractivo. ¿Qué tenemos que entenderlo? Bueno, hay una estación muy rara donde hay varias estaciones que quieren operar con ellas. Estamos hablando de decenas, centenas o miles de estaciones que quieren comunicar con esa estación en particular. Ese conjunto que se arma, ese barullo que se arma de una estación tras otra, se llama apilada o PyLab. Debido a la dificultad que apareja estas situaciones, se han dispuesto algunas normas prácticas para efectivizar la comunicación de este tipo de circunstancias, estableciéndose dos diferentes. Que el PyLab se desarrolle en modo simplex o en split. ¿Han escuchado alguna vez un PyLab? Jamás. Bueno, yo después le voy a meter ahí unos en el chat, algunos ejemplos de PyLabs para que ustedes puedan entenderlo. No, es un barullo. Imagínense 50 estaciones. Ya no le pongo miles, le pongo 50 estaciones tratando de comunicar con una. Todas llamando al mismo tiempo. Bueno, eso se llama PyLab. Y la manera que se puede desarrollar un PyLab es en simplex, que es la manera más difícil de todas. Recuerden que es en simplex, o sea, hablar en la misma frecuencia que se escucha. O sea, utilizar tanto en el canal de recepción como de transmisión una misma frecuencia. Y el concepto de split, que ya lo vimos, que no sé si está más adelante, creo que sí. No está, pero se lo explico. Se lo explico nuevamente. El concepto de split se arma un PyLab. Un individuo tiene que trabajar 50, 100, 200 o 1500 estaciones. ¿Qué hace? Se pone, por ejemplo, en la frecuencia de... Ojo, esto es válido tanto en telefonía como en los otros modos, ¿no? Imagínense cientos de estaciones en telegrafía llamando a una misma frecuencia, ¿no? Hacer un ruido de pitidos un poco difícil de entenderlo, ¿no? Incluso este es un desafío muy grande para el radioaficionado que hace DX, porque esto se aprende a escuchar distintivos o pedazos distintivos para llamar de a una estación y ir atendiendo lo que se llama atendiendo el PyLab, ¿no? El split es un radioaficionado, se pone, por ejemplo, en 14.000, pongamos, 14.001, ¿no? A llamar CW se le arma un PyLab, y entonces lo que dice, hace notar de que va a escuchar entre 14.005 y 14.020, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Desparrama ese PyLab, pues por eso viene el nombre de split. De split en inglés, una de las definiciones que tiene es desparrama, ¿no? Desparrama toda esa terrible cantidad de estaciones que hay en esos 15 kilohercios que le dije, 7010 a 7025. Entonces él sigue llamando en esa frecuencia fija, y él barre, cada vez que pasa el cambio, va barriendo el sector para identificar estaciones que por supuesto, no van a estar todas juntas, van a estar repartidas en 25 kilohercios en ese caso. Entonces, escoge una, la llama, la trabaja y sigue, así sucesivamente. Ese es el concepto de split. ¿Se entiende esto? Que no es duplex. Duplex es otra cosa distinta.
Bueno, tanto la estación de X como las que la llaman están en una misma frecuencia. El principal mérito de este método es ahorrar espacio, ya que solo se usa una frecuencia, en el caso de simplex, ¿no? No obstante, cuando varias decenas o centenas o miles de estaciones llaman al mismo tiempo, por la interferencia producida al transmitir todos al mismo tiempo, y uno sobre otro, hace imposible comunicar en estas circunstancias. Por ello, lo que se comienza con un pile-up en simplex puede terminar siendo una transmisión en split. En determinado momento, cuando el operador no puede ya seguir en simplex, explica y sigue trabajando en split. Bueno, el operador de la estación de X puede mover el pile-up, como les expliqué, escuchando en una frecuencia alejada a la transmisión, generalmente 5 o más kilohercios. Esta modalidad llamada split tiene como resultado que las estaciones que llaman ya no interfieren con la misma, primero con la propia estación de X, y aparte se reparten las interferencias entre ellas. El problema se soluciona en parte, pero la estación de X todavía tiene que escuchar el pile-up en una sola frecuencia. Para ello, bueno, esto está repetido. No, está bien, no. Está bien. Dice, el problema se soluciona en parte, sigue escuchando una frecuencia, para ello tiene la posibilidad de extender el pile-up a un cierto rango de frecuencias, por ejemplo, de 5 a 10 kilohercios, arriba de la frecuencia en que se transmite. Ese es el concepto de split. Bueno, este método implica el uso de más espectro radioeléctrico del estrictamente necesario, por lo que la extensión debe mantener lo más pequeña posible para dejar operar otras estaciones. En algunos pile-up, en algunas circunstancias, en algunas operaciones, han hecho imposible la operación de las bandas radioaficionadas. Recuerdo, por ejemplo, cuando hace muy poco se activó Irán, una cosa muy rara, no, era imposible operar en algunas bandas donde están activos. Soberana Orden de Malta, conté de Navassa también, se hacía muy, pero muy difícil. Por ello se recomienda utilizar el método split solo si el pile-up ha crecido demasiado como para no poder ser manejado exitosamente mediante el método simple. ¿Por qué? Porque vamos a tratar también de convivir con los demás, ¿no? Pues hay gente que no le interesa hacer de X, ¿no? Bueno, ¿se entendió ese concepto entonces? Sí, sí. Expediciones de X. ¿Qué es una expedición de X o The Expedition en inglés? Bueno, se llama expedición de X o The Expedition en inglés a una operación desde una entidad que por su poca actividad habitual resulta de interés para la mayoría de los radioaficionados que practican DX. En general se trata de lugares que por su lejanía, dificultad o restricciones de acceso, o simplemente porque hay pocos aficionados activos, lo convierten en radiopaíses exóticos. Ahí en la foto, no sé si ustedes llegan a ver las fotos que hay ahí, tenemos Isla de Flores. Fue activada más de una vez por Radio Grupo Sur y algunos otros equipos de expedicionarios. Y abajo hay un señor en bicicleta ahí arriba de unas rocas. Esa es una muy gracioso. Sí, es una exótica manera de hacer radio. Eso es un atolón, en realidad son unas rocas allá tiradas en el Pacífico, que por los criterios que se utiliza la American Radio Eagle para establecer las entidades de X, cumple con la función de radio país. Eso es un radio país. En general se tratan de islas, enclaves, zonas o regiones distantes, o incluso de donde la actividad de los radioaficionados es limitada por motivos culturales, sociales o políticos. Por ejemplo, un país, ustedes saben cuál es el radio país más codiciado hoy día, que está en el top 10 de países de baja actividad, es Corea del Norte. ¿Ah? Sí. Un país como tal y todo, pero de la actividad de radioaficionado no está permitida, como un montón de cosas más. Sí, pues una dictadura, claro. Sí, no necesariamente, digo. Hay otros que no han sido dictaduras y han sido difíciles también, ¿no? Vaticano debe ser difícil, ¿no? Vaticano es difícil, pero hay un cura que es radioaficionado. Y opera así. Digo, hay más de un cura, ¿eh? Pero es difícil, sí. Pero en el caso de estos problemas culturales, políticos, sociales y políticos, por ejemplo, tenemos Irán. Irán no es una dictadura, es una democracia con determinadas circunstancias, y sin embargo Irán ha sido activado un par de veces nomás.
Creo que Corea del Norte ha sido más activada incluso que Irán. Las expediciones de X más grandes son organizadas por grupos de radioaficionados, a veces de una docena de operadores que hacen que esa entidad rara esté disponible día y noche, incluso durante semanas enteras. Cuando nosotros activamos Isla de Flores, mientras haya propagación, siempre estamos en el aire operando, ¿no? Isla de Flores no es un radiopaís, ¿no? No cumple con los criterios de considerar un radiopaís porque está muy cerca de la costa. Sin embargo, por otro motivo, como al final es muy codiciada, ¿no? Una entidad muy codiciada. Cualquiera de las islas de Uruguay, como puede ser Farallón, o Juncal, o Timoteo Domínguez, la Isla de Lobos, y Flores y algunas otras son muy codiciadas. Bueno, ventana de X. Ventana de X. ¿Qué son las ventanas de X? O se llama ventana de X o frecuencia de llamado de X a determinados segmentos de la banda radioaficionados que se han convenido para ser reservadas como el lugar para realizar llamados y o breves comunicados de X. En esos segmentos libremente autorregulados se preservan tales frecuencias para uso exclusivo de los fines de X, por lo que es necesario de evitar hacer contactos en los mismos. ¿Qué es una ventana X? Bueno, es una frecuencia. Generas una frecuencia, un grupo de frecuencias, donde lo único que se permite ahí, es decir, donde la reglamentación permite hacerlo, pero como le vengo diciendo hace tiempo, hay un montón de cosas que los radioaficionados autorregulamos. Entonces hay algunas frecuencias que se han adoptado, por ejemplo hay una que hay 50.110 en la banda 6 metros. No se pueden usar para llamados locales. Claro, ahí el individuo lo que hace es llamar de X, se llama de X y bueno, si se abre la aprobación, el individuo trabaja de X. Pero si veo que no comunico, me corro y sigo llamando en otro lado, ¿no? Pero son exclusivamente para trabajar el concepto de X. A nadie se le ocurra No está marcada dentro de las bandas, ¿verdad? No. Por eso es decir, yo creo que en la manual están algunas de las, no sé si están, pero después se puede pasar igual. Esa es la clásica, la de 50.110 es la frecuencia de llamado en la banda de 6 metros. Un concurso es un nombre que se le da a las competiciones de comunicación por radio entre aficionados. En general se trata de una actividad competitiva nacional o internacional, organizada en general para realizar la mayor cantidad de comunicados con otros participantes durante un determinado lapso. ¿Qué es esto? Es una competición. Un concurso es una competición. Es bueno, dice, los hay todos los fines de semana, incluso entre semana. No hay un momento del año que estén libres para este tipo de actividades. Y suman más de 200 al año, de los cuales, 200 importantes, ¿no? De los cuales hay 20, unos 20 son considerados concursos internacionales de relevancia. ¿Qué es un concurso de radioaficionados? Bueno, es una actividad competitiva. Hay gente que practica esto y le gusta hacerlo, en los cuales se toma determinado lapso para hacer, por ejemplo, un día o un fin de semana para hacer, en general, la mayor cantidad de comunicados posibles. Son organizados por radioclubes, por entidades o por lo que sea, y hay premios detrás de esto, ¿no? Hay premios. Bueno, en la mayoría de ellos, los competidores deben hacer tantos contactos como les sea posible con estaciones de la mayor cantidad de países que puedan, o pueden ser también estados, provincias, condados, distritos, zonas CQ, zonas ITU, conocidas y usadas como multiplicadores. En general, es decir, hay que hacer la mayor cantidad de comunicados posibles y hay algún criterio para multiplicar los puntajes, como pueden ser, no sé, zonas, se me ocurre, zonas CQ. Entonces, hago 100 comunicados y 20 zonas, el puntaje es 100 por 20, ¿no? Ese es el criterio, por eso se llama multiplicadores. Los contactos se consideran válidos cuando se intercambian distintivos, reporte de señal y algún otro dato, como puede ser un número correlativo, la zona CQ o ITU, el grid locator, la localización,
e incluso la edad del operador. Hay un concurso japonés, intercambiamos... ¿Se te cambia tarjeta QSL con esto? Sí, sí, eventualmente sí. No es Válido para subir de categoría en caso de generar la superior. Sí. En general la gente no busca ahí de intercambio de QSL, ¿no? No hace, pero hay equipos de radioaficionados que después intercambian QSL, ¿no? Eso, sí. Por ejemplo, nosotros lo hacemos. Nosotros cuando participamos, después contestamos todos los pedidos de QSL que se hacen. Porque hay gente, a ver, que no participa necesariamente en el concurso o lo practica justamente para encontrar alguna estación de X que le falta, ¿no? Y entonces participa, pero claro. El resultado, el fin último no es participar en el concurso o ganar nada, sino justamente eso. Y por supuesto que manda después las planillas, pues las planillas hay que mandarlas para que los contactos sean válidos y la estación que hizo no haya perdido el tiempo exclusivamente, ¿no? Claro. Sí. Porque acá no lo dice, pero después, dependiendo del concurso, es decir, la organización establece cómo se envían las planillas. Hace mucho tiempo se mandaban planillas de papel. Hoy día se hacen a través de un formato que existe justamente para concursos, básicamente, que se llama el cabrillo. Se utiliza, es un reporte el comunicado que se hizo, o sea, lo que dice allí, ¿no? Lo que hubo de intercambio, ¿no? El distintivo, el reporte de señales y algún otro dato. Si falta uno de esos datos y no coincide, por ejemplo, la hora y demás, no tiene valor y ese contacto queda fuera, ¿no? Incluso lo que yo decía, hay algunos que no participan en el concurso y mandan igual el log. Lo que en ese caso se llama que el individuo hizo un check log, mandó el check log para que los comunicados que hizo sean validados y no se pierdan. Daniel, ¿Sí? ¿Qué tipo de premios se acostumbran a dar en los concursos? Sí, mirá, desde copas de trofeos hasta en general lo que se hacen son certificados, diplomas, ¿no? Bueno, el 10 cluster, el cluster. Bueno, ¿qué es? Es una herramienta desarrollada a finales de los años 80, ya cuando se desarrollaban algunos protocolos digitales para auxiliar a los radioaficionados a encontrarse en diferentes bandas. Inicialmente se utiliza mediante conexiones, se utilizaba conexiones de packet, y hoy en día Internet da soporte a la difusión de esta información, por lo que se puede ya hablar de absoluta inmediatez. A ver, ¿saben lo que es packet? Packet lo vamos a ver cuando veamos modo. Packet es la manera, uno de los primeros, si no el primero, modo de comunicación puramente digital, donde la información se guarda en un paquete y se envía, ¿no? A ver, ¿ustedes se acuerdan de Urupac? Algunos llegó a operar el dinosaurio de Urupac, cuando recién Antel habilitó las conexiones con mod y demás. Bueno, Urupac era una forma de comunicar por paquetes. Este es el mismo concepto, o sea, se hace información, se hace un paquete y eso se manda. No hace en tiempo real ni cosas de la paquete. ¿Qué se hace ahí? Ustedes ven acá esta planillita que hay, y usted ve que dice X5A, 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 y después un distintivo adelante, alfa, 1 kilo, y ahí sucesivamente. ¿Qué son estos? Son reportes, en particular, ahí tienen la frecuencia incluso, que distintos radioaficionados han hecho sobre la escucha de la estación oficial del club. O sea, a ver si dice algo más acá. Bueno, es en esencia una sala de chats o nodo en los que los radioaficionados que practican el DX envían información sobre estaciones contactadas o escuchadas, conocidas como spots o DX spots. De esta forma, los usuarios del clúster pueden reportar estaciones que hayan trabajado o escuchado, haciendo partícipes de la información a miles de colegas a nivel global. El clúster, a ver qué dice algo más. La información del clúster además puede accederse usando un software específico o complementario de algunos programas de logins. Vamos a ver dentro de un rato que es un login.
Además, la información compartida no solo permite tener idea de las estaciones que están activas en las distintas frecuencias, sino que además facilita tener idea de apertura de bandas, actividades especiales, etc. Bueno, eso Ok. vamos a verlo después. ¿Qué es lo que no se hace en un clúster? Vamos a quedarnos por ahí. O sea, el clúster hoy día en general es un sitio web donde uno se ingresa, puede loguearse o no, y si yo trabajo en una estación rara o de mi interés, reporto que trabajé a tal estación en tal frecuencia y bueno, en determinado horario. Entonces, en el mundo, esa información navega por internet hoy día, antes lo hacía por packet, y entonces uno consulta y va y trata de escuchar esa estación. Esa es la idea del clúster, ¿no? ¿Ah? Tiene ventajas y desventajas. Bueno, ¿qué es lo que no debe hacerse en el clúster? A ver, primero anunciarse a sí mismo, lo que se llama self-spotting en inglés. Es decir, yo me pongo a mí mismo, ¿no? Voy a salir en una frecuencia y me pongo fulanito, va a salir en tal frecuencia, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Anunciarse a sí mismo en forma encubierta, o sea, me pongo como que otro fulanito me reportó a mí, pero soy la misma persona. Eso uno puede llegarse a darse cuenta. Bueno, al hablar sobre contactos realizados, usar el clúster como libro guardia, porque hay gente que todo el comunicado casi lo pone en el clúster, ¿no? Y incluso lo hace para figurar, mirá lo que yo trabajé, ¿no? Bueno, anunciar a un amigo, es muy común, un amiguito se anuncia en la misma frecuencia del otro amiguito y el otro amiguito se anuncia en ello, ¿no? Eso no se puede hacer. Tampoco hacerse anunciar por un amigo y hacer de animador. En inglés esto es cheerland, o sea, porrista, ser porrista, ¿no? Como la película, ¿no? O sea, un individuo que le gusta mucho una expedición y entonces cada vez que la ve la anuncia y la anuncia como si fuera un animador de la expedición, por ejemplo, ¿no? Bueno, hacer anuncios con mensaje privado, usar el sistema como canal de chateo mundial. Hay gente que pone, fulanito, no te copié bien el distintivo, pasámelo por mail, ¿no? Cosas así, ¿no? O no me copiaste bien el distintivo, el tipo no lo escuchó bien y entonces dice, mirá que mi distintivo tal cosa. Esas cosas no pueden hacerse. No utilizar el distintivo propio usando el de otro recepcionado o uno falso, eso tampoco se puede hacer. Bueno, los logs de actividad. Ya lo vimos, este concepto lo vimos cuando vimos el material de práctica operativa y de operatividad, ¿no? Por regla general, los radioaficionados uruguayos no tienen obligación de registrar los comunicados realizados, no obstante hacerlo metódicamente es una buena práctica o norma. Que no sea reglamentario no significa que no haya que hacerlo. Recuerden que esta actividad es siempre autorregulada y esto es norma, ¿no? La mayoría de los radioaficionados, hay radioaficionados que no llevan un log en su El vida. famoso libro de guardia. Sí. No, hay radioaficionados que nunca hicieron un registro de nada de un comunicado, pero los otros la inmensa mayoría lo hacen. Cada uno de ellos debería ser registrado en un libro de guardia, escrito hoy día hay formas electrónicas o incluso en línea, cuyos datos mínimos a consignar deberían ser los que están ahí. Fecha de realización del comunicado, la estación con la que se realizó el contacto, las horas de inicio del comunicado, la frecuencia o banda en que se realizó, el tipo de emisión, el código RCT o RS según sea el caso, otorgado y el recibido. Ustedes vieron los que participaron en la práctica operativa que les obligamos a hacer el libro de guardia, ¿no? Les obligamos a registrar los logs, ¿no? Si ustedes se sentaron, Lalo dijo, lleven lapicera, porque si van sin lapicera, no pueden trabajar, no le vamos a estar prestando ni lapicera. Y le dimos una hojita que tiene ese formato que está allí, donde ustedes consignaron todos esos datos, ¿no? Es para que aprendan ya a ser metódicos en ese sentido también. Bueno, existen diversos sistemas para registrar los comunicados, desde el tradicional libro guardia, que era un librito, un librillo con estos casilleros y filas y columnas, y uno iba llenando. Escrito, pasando por aplicaciones en línea, hay montones de servicios en línea, hasta programas electrónicos de desktop, por ejemplo,
para todos los sistemas operativos que incluso cuentan con otras funcionalidades, como ser interfaces para medios digitales, o sea, desde el programa Log uno puede operar en modos digitales, consultar los spots que le dijimos recién en el clúster. Hay programas en los cuales aparece todo definido, qué estación están en determinada frecuencia. En el clúster uno clica ahí arriba y queda la frecuencia con la intención de poder operarlo. Bueno, ayuda a propagación, orientación de antenas, etc. Y otros, por ejemplo, también hay programas que uno termina un comunicado, lo registra, hace enter y pasa directamente a ser registrado en la nube, en algún servidor, para que quede disponible vía web. Bueno, dice, téngase en cuenta que si resulta obligatorio, el registro sistemático, siempre lo voy a repetir, cuando se trate de emergencias radiales y los logs de los comunicados que se realicen en un periodo de 30 días con un distintivo especial deben ser conservados para si la USEC estima necesario pedirlos. Recuerden que un distintivo especial para un radio se debe usar solamente para el pedido específico en el cual fue solicitado. Entonces, una manera de saberlo si fue utilizado es que en determinado momento la UC puede pedir, bueno, dame los logs de la operación para controlar de que se haya salido en el evento o el motivo que se tramitó el distintivo especial. Tarjetas QSL. La mayoría ya sabemos que se trata de esto, pero vamos a ver algunos conceptos. Una tarjeta QSL es un documento escrito que verifica un comunicado bilateral o un reporte de escucha certificando las condiciones en que el mismo se realizó. De esta forma, cuando los dos radioaficionados contactan por primera vez, es de norma intercambiarla. ¿Qué es una tarjeta QSL? En general es un cartón impreso, donde tiene el distintivo, ahí ven, ahí hay unas cuantas, ¿no? Donde está el distintivo del radioaficionado, donde hay algunos casilleros, donde se pueden llenar a mano, o hoy día con algún programa de login justamente hace una etiqueta impresa en computadora, es decir, en una impresora a través de computadora, ¿qué permite lo que dice allí, es decir, certificar un comunicado de doble vía, bilateral, o también una escucha de un radio escucha que haya reportado mis transmisiones. Bueno, son una confirmación del contacto y tiene varios significados para los radioaficionados. Eso dependiendo de cada uno, le tomará o no lo que dice allí, ¿no? Es una certificación válida para concursos, ascensos de categoría, obtención de diplomas, etc. Por ejemplo, aquellos que tengan, en algún momento quieran ascender de general a superior, esto les va a ayudar a bajar un año el tiempo de espera, ¿no? Es un mensaje de amistad y cortesía entre colegas que no se conocen personalmente y viven en ocasiones en países o continentes distintos. Ese es el concepto básico que siempre utilizó la QSL, ¿no? Era un intercambio que culminaba con el comunicado, con el QSO. Incluso se dice que el QSO no ha sido terminado hasta que no es enviada la QSL, ¿no? El último acto de cualquier comunicado es el envío de la QSL. Bueno, y es un recuerdo o prueba de contactos realizados, sobre todo con corresponsales distintos. Fíjese, hay una linda colección de tarjetas QSL, en la que está prominente esa Sierra Víctor 2 Hotel Noviembre Eco, es de Tesalónica, en Grecia. Eso es un radio país independiente de Grecia. Tesalónica se considera un radio país diferente de Grecia. Veo por ahí Lima Whisky 3 Delta Kilo, es Argentina. Yankee Noviembre 1 X-Ray Charlie, eso es Nicaragua. Bueno, y seguimos, Kilo 5 es Estados Unidos. Y después no alcanzo a ver algún otro, ¿no? Hay un LX en Luxemburgo. ¿Ah? La DQ5 Oscar Sierra DQ, Alfa Romeo. Delta Quebec. Esa misma. Eso es Alemania.
Delta, los distintivos Delta, Pero qué cantidad de letras después del número. Desde Delta Lima, creo. No, de Delta Mike. Desde Delta Mike desde Delta Lima hasta Delta Romeo es Alemania, ¿no? Viene de Dodge. ¿Ah? Factiblemente esa sea alguna tarjeta de algún evento especial, porque es Sí. Delta que B50, Sí, Sierra Alfa Alfa Romeo. sí. Sí, tiene que ver con el Saar, la región del Saar, ¿no? Creo que era cuando se cumplían 50 años que Alemania recuperó el Saar después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es un distintivo especial, como dice Aldo, ¿no? Y ahí hay X-Ray Fox 8 Alpha también. Es decir, ahí hay una colección interesante. Bueno, la tarjeta QSL debería contener ciertos datos indispensables para ser válidas. En forma preimpresa debe constar el distintivo de llamada del emisor y optativamente su nombre y domicilio. Lo del nombre y domicilio no es necesario, pero sí tiene que estar preimpreso el distintivo de llamada. No puede estar escrito a mano ni cosa. Lo que sí es válido, yo lo dije la vez pasada, es un sello. Yo puedo hacer un sello de goma y le planto a un cartoncito un sello de goma. Eso tiene valor también como para que la QSL sea válida. Bueno, debe llenarse con el distintivo corresponsal, por supuesto, o sea, tiene que tener el dato de la otra estación. Además, tiene que contar fecha y hora y frecuencia del comunicado realizado. Siempre, esto hablamos en hora UTC, sea incluso para mi amiguito, mi vecinito de la esquina, ¿no? Siempre una QSL se llena en UTC, no esas cosas horribles que hay, hora CX, esas cosas no se hace más, no debería haberse hecho nunca. Además contará, ya lo dije, la fecha, hora y frecuencia. También puede ser frecuencia o banda. Es ilícito también que uno ponga 40 metros en vez de 7050, por ejemplo. Se reportará las señales del corresponsal valoradas según el código que corresponda, RS, RCT o RSQ. Y bueno, las medidas aconsejadas y recomendables son esas que hay ahí, 90 por 140 milímetros, tiene un tamaño estándar de 9 por 14. Y las tarjetas comprendidas en esos tamaños son más fácilmente de ser ordenadas y agrupadas. Por eso tiene ese tamaño, porque incluso cuando uno colecciona esto, hay unas que salen para afuera, son largas, anchas y no sé qué más, y son imposibles de conservar, ¿no? Y los radioaficionados deberían enviar la confirmación QSL en todas las ocasiones, pero muy especialmente cuando sea de un comunicado realizado por primera vez. Muchas gracias. Por primera vez con una estación, o cuando se hace con esa misma estación en una nueva banda o un nuevo modo. Eso es lo que generalmente se hace. Bueno, la reglamentación permite que los radioaficionados de categoría general, lo dijimos, que posean más de 25 países confirmados, radiopaíses o entidades de X, pueden acortar el periodo para solicitar rendir examen de ascenso luego de revestir 2 años en la misma. O sea, se le acorta un año Y sin ninguna sanción. Sí. Pero estamos hablando de, por supuesto, sí. Vamos a tratar de que nadie tenga una sanción, ¿no? Certificados. ¿Qué son certificados? Los certificados diplomas son instituidos por asociaciones nacionales o internacionales, grupos radioaficionados, con un interés común o incluso por radioaficionados de manera individual. Optar por los certificados es otra faceta interesante de la radioafición. Hay gente que no colecciona de X, pero sí QSLs, pero sí le interesan obtener certificados. Y en algunos países además sirven para los ascensos de categoría. En Uruguay también son válidos, además de las QSL, los certificados para el mismo ascenso que dijimos hoy. Esto, o al menos el derecho a ellos, se obtiene al cumplir ciertas condiciones que generalmente consisten en trabajar en unos casos o en otros, además confirmar ciertas o determinadas estaciones.
Ahí lo que tenemos a la derecha hay dos certificados del club, uno es de una estación que se activó en el año 2012, cuando se cumplían 90 años de la radiodifusión uruguaya, Charlie Whiskey 90 Alfa, y después hay una ahí que es una operación conjunta que se hizo, si no veo mal, es Charlie Whiskey 0 Fox, operando el faro de Colonia, y el otro dice Charlie Whiskey 5 Zulu, que es activando el faro de José Ignacio. José Ignacio. Yo les pasé ayer o anteayer, les pasé la página del programa de certificado de Radio Grupo Sur, que incluso, como les puse ahí, mereció la atención de la revista CQ. Allá en el año 2016 publicó la mayoría de nuestros certificados, ¿no? Es un programa completo de certificados, tenemos más de 40 o 50 certificados, no quiero mentir. Bueno, los certificados o diplomas son instituidos por, bueno, esto ya lo leímos. La mayoría de los certificados más conocidos como el WAC, o sea, Work All Continents, que se obtienen, por ejemplo, al confirmar contacto de cada uno de los continentes. El WAS, Work All Zones, que se hace cuando uno confirma las 40 zonas CQ. El WAS, que es Work All State, cuando se trabajan todos los estados de Estados Unidos, etc. Además, se otorgan variantes de diferentes clases, placas y hasta trofeos. En el grupo encontraríamos el IOTA, ¿no? El IOTA es Islands on the Air, el WAE, Work All Europe, etc., ¿no? El más conocido es justamente el DXCC, el DXCC, el que está allí, ¿no? Lo dijimos que incluso la idea de entidad o Radio País fue creado justamente para el DXCC. Bueno, bueno, es lo que acabo de decir. El DXCC se obtiene a partir de los 100 radiopaíses. Y después hay endosos que son 150, 200 y así sucesivamente, ¿no? Entonces fíjense justamente que este radioaficionado tiene acá un endoso. Esto es el endoso, es una oblea que se le coloca ahí, porque aparte de haber otorgado el DXCC a las 100 entidades, llegó a los 150 y se le extendió eso, ¿no? Ese es el certificado o diploma más ansiado del mundo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestro propio programa de certificados que está allí y donde yo les puse el otro día la página, ¿no? Y hasta aquí nos quedamos.